Juan Sevenal tiene su arenal, y así lo hará Juan Sevenal. Y a poco metió el pie en el mar, y a poco lo volvió a sacar. Juan Sevenal tiene su arenal, y así lo siembra Juan Sevenal. Y así. Bueno, yo soy un apasionado de la educación, soy animador sociocultural, y entonces tiene que ver con claves educativas, con claves que tienen que ver con el paisaje, con amor a la gente, y sobre todo porque tenemos un ciclo agrario. Durante el año hay un ciclo agrario, pero también hay un ciclo vital. Entonces, a mí siempre me ha interesado la relación abuelo-nieto, abuela-nieta. Esa relación que tiene que ver con los ciclos vitales, con los ciclos agrarios, del verano, el otoño, el invierno, la primavera. Pues también hay unos inviernos en la vida. Entonces, ese invierno y esa primavera me interesaba muchísimo, que era la relación entre de transmitir de abuelos y abuelas a nietos y nietas las vivencias. Entonces, básicamente lo que pretendíamos con este proyecto era poder conectar esa transmisión oral y esas vivencias. El abuelo que juega y que recuerda su infancia, y el niño que aprende a ser adulto a través del juego, socializarse a través del juego, y esto pues con una dosis que para mí es muy importante de identidad cultural, de identidad con respecto al sur. Entonces veo estas tres patas, ¿no? de educación, identidad y de ciclo vital, y a partir de ahí pues empezamos a trabajar en esta propuesta. La iniciamos y nos fue guiando poco a poco. A través del propio juguete nosotros podemos hacer una lectura socioeconómica de la época. ¿Por qué el niño juega con un camello? Hoy cualquier niño mira la figura de un camello y te puede decir un dinosaurio, porque ya esa figura está muy descontextualizada. Alguien ve la silueta, que son para mí con una carga simbólica muy fuerte. El camello, que es un animal semisalvaje, que tenía mucha presencia en el sur de Tenerife. Había una población de camellos muy intensa, tanto en San Miguel, Valle San Lorenzo. Y entonces a través del juguete podemos reconocer toda una época con respecto a los usos del paisaje y también con respecto a los propios cultivos. ¿Por qué un camello de penca? Pues porque la cochinilla se trajo de América, y aquí en el sur pues tenía un valor, que era el tema de los tintes, que se exportaba a Francia y a otros países, Inglaterra. Y entonces, como también la economía local, podemos interpretar el juguete en claves también de cultivo, en clave económica y en clave también de vivencia, vinculada también a lo que conformaba el paisaje. El niño juega a ser mayor. Diego Buscoy es un referente para nosotros, es uno de los primeros investigadores que hace trabajo sobre el juego en Canarias, y ahí se pueden hacer lecturas múltiples a través del juguete, ¿no? Es decir, esta lectura también económica es otra pata más también, y de los usos agrarios y con aquellos elementos que lo conformaban, tanto las figuras de animales, camellos, mulos, bestias, vacas, yuntas. Bueno, aquí tenemos una vaca de Gamona, y vinculados también pues, a los oficios de cabrero y bueno,
más o menos eso también forma parte de de esta propuesta de alfabetizarnos a través del juguete, de cómo vivían nuestros mayores y cómo era un poco esa cosmovisión, ¿no? Acercarnos también a esa cosmovisión agraria que hoy, pues al estar tan descontextualizado en ambientes urbanos, pues todas estas figuras no tienen la carga simbólica que ellos tenían, ¿no? ¿Y por qué el uso de esos materiales? ¿Por qué la gamona? ¿Por qué los juguetes de alambre? ¿Por qué esos materiales? Sí, lógicamente el niño iba a utilizar, y la niña, los materiales que tenían más cercanos al medio. La penca es un material muy valioso en esta época que hay que contextualizar. Hoy vemos la penca y es como un material muy desechable, sin importancia, sin valor alguno, pero en esa época había un cultivo que era la penca. Los niños no podían coger cualquier penca para hacer juguete, estaba prohibido coger las palas de nopal, la penca, la tunera, estaba prohibido, no se podía. Es decir, es como si tú hoy empezaras a jugar con los plátanos, a ponerle ruedas a los plátanos, por poner un ejemplo, vamos. Entonces estaba muy castigado por parte de la comunidad, por parte de los mayores, de que los niños cogieran ese material, porque de ello dependía la subsistencia. Para el higo pico, es que de la penca se aprovechaba todo. El higo pico, la cochinilla, la propia pala, que tenía un contenido en agua muy importante, con lo cual las precipitaciones eran muy pocas en el sur, y eso sí que permitía que la vida se diera para el ganado. Se picaba la penca, incluso se llegó a comer, se llegó a hacer hasta un gofio de penca de las palas, que era un gofio malísimo en época de hambruna. Entonces, claro, era la supervivencia, esos cultivos representaban la supervivencia, y el espacio lúdico se daba, pero ¿cómo se daba? Pues se daba de forma furtiva, o se daba porque en un momento dado la complicidad de los mayores les decían: mira, de estas palas de aquí arriba, que son muy importantes, ¿no? Pero hay otras palas más cerca a la tierra, es decir, cuando ellos podaban, entonces en esa poda podían aprovechar alguna penca. En el caso concreto de los juguetes de penca. Si pasamos después a otros nuevos cultivos, después de la penca, empezaron a venir con el regadío, a partir de los años, finales de los años 49, del siglo, 1949, 1950, por ahí ya empieza lo que es el regadío de forma extensiva, y se pasa de la penca, que era un material con poca necesidad de agua, a los tomates. ¿Qué materiales nos dan los tomates? Las cañas, las verguillas. ¿Qué material se iba a sacar de ahí? Pues los carros de verguilla, los carros de diversos materiales, ¿no? De latas incluso se hacían también. Y entonces esa verguilla y esa caña iba a servir para materiales también que el niño y la niña iban a utilizar. Posterior, los plátanos, pues que iba a salir de los plátanos, las pelotas de badana, muñecas de badana, un montón de materiales. Y aparte de esos cultivos, todo lo que había alrededor, en el medio, llámese gamona, que la gamona no tenía ninguna utilidad práctica en el consumo del día a día, sí medicinal para las cabras, el maguén, pues también se utilizaba como material lúdico, todo lo que el niño podía utilizar, porque en el fondo el niño y la niña utilizaban todos los elementos lúdicos para soñar un futuro de abundancia. Es decir, allí había, bien sean piedras, como también describía Diego Buscoy, bien sean piedras, jugando con piedras en el terreno, con chamizo. El niño jugaba con la era, a trillar, jugaba con la abundancia, ¿no? con que el futuro era un futuro próspero, y eso sí se nos permitía el juego, a pesar de las dificultades, nos permitían soñar que mañana iba a ser un día mucho mejor que el que hoy podíamos estar en un momento dado padeciendo, ¿no? Y eso también es algo que es un elemento también importante para la infancia, que es el elemento lúdico, un elemento esperanzador, un elemento de esperanza. Podemos jugar porque podemos soñar un mundo mejor, y a través de ese sueño nos permite recrear la realidad distinta como la vivimos. Entonces, ¿y cómo das tú con esas personas para conseguir que te
fabriquen esos juguetes? ¿Cómo Ya. es el encuentro? Sí. Con... Hombre, ese encuentro es muy mágico. Previamente ha habido un encuentro con amigos que han tenido estas sensibilidades, un grupo de hippies, o de bonitos corazones que nos conectamos con la idea, porque claro, esta propuesta es una propuesta colectiva, ¿no? Yo me he encargado de una parte del proyecto y esa parte pues es la parte que más yo me quedé con la parte que más me gusta. Digo, ya que vamos a hacer el trabajo, pude elegir la parte que más me gustaba, que era la entrevista personal, ir a la casa de estas personas, y entonces la verdad que sí, que es muy mágico. Es muy mágico porque cuando tú tienes una persona de 80 años, por ejemplo, que esto lo he vivido yo, arrodillado en el suelo, haciendo un coro de piedra, eso para mí, yo decía que hay un momento mágico, ¿no? Un señor con un sombrero que pasa por la calle con esa esfinge, igual que un camello, agachado a cuatro patas, aquí está sucediendo algo, y es algo bonito, que es recrear esa infancia donde él hacía la cabrita de Gamona y hacía su corralito y él se ponía ahí a cuatro patas a jugar, y aquello para mí sí que era un momento muy especial. Era el momento donde esa persona se conectaba con lo vivido y me transmitía la sensación de el juguete, la narración a través del juguete, la experiencia vivida cristaliza en el juguete, y lógicamente a través de esa construcción emocional vinculada a la infancia es lo que nos permite conocer el juguete, y el propio juguete es el que nos permite evocar esa narración. Y eso pues sí era un encuentro pues bonito, muy mágico, que tiene que ver con la infancia de nuestros mayores, una infancia muy limitada, pero muy rica en capacidad de invención y de creatividad, porque bueno, las posibilidades se multiplicaban en la medida en que los materiales eran limitados. Era como algo paradójico. Hoy en día probablemente muchos de los juguetes están ya tan diseñados que la propia capacidad de imaginar y de fantasear es mínima. Pero claro, cualquier trocito de palo podía ser una vaca, podía ser una muñeca, entonces y esta experiencia sí se daba en la medida en que había también una conexión, que es lo que yo intentaba buscar a través de estas entrevistas, que se diera esa conexión para que se dieran esas narraciones y cristalizaran el juguete. No tanto, el proyecto no versaba tanto en el... Es decir, quizás la propuesta no era tanto el juguete, aunque tenía que estar, que las vivencias y las narraciones vinculadas al juguete, cómo vivíamos, cómo sentíamos, cómo imaginábamos el mundo y cómo nos las ingeniábamos nosotros para sobrevivir en el medio. Y eso sí que enriquecía mucho más la propuesta, y vinculado a lo educativo, pues se le daba la posibilidad de que el propio mayor transmitiera esas emociones y esas narraciones a las nuevas generaciones, que he hecho mucho de menos como propuesta dentro del sistema escolar. Vale. Sí. Y los juguetes abarca la zona sur de la isla. Exacto. Y es sobre todo sobre el campesino. Sí. Sí, el proyecto es en la comarca suroeste. Candelaria también ha habido un par de entrevistas, pero sí, todo lo que ha sido desde Guía de Isora hasta Vilaflor, Arona, Deje, San Miguel, Arico, y bueno, sí, todo lo que es la comarca sur. Pues curiosamente de sorpresa, porque son materiales nuevos, materiales orgánicos, vivos. Normalmente el niño trabaja con mucho material muerto en la escuela, plastilina, derivados del petróleo. En cambio, darles materiales vivos, es decir, la propia planta. Yo me he visto y nos hemos visto dando talleres de penca, y ver a un niño pequeño, yo qué sé,
sé, de preescolar, comiéndose la penca, por ejemplo, o la baba, probando el material. Es decir, el niño con 5 años, pues probando el material, comiéndolo, no pasaba nada, podía hacerlo, porque es como si te comieras un pepino amargo. Entonces, experimentar, le parecía un material, es decir, al fin y al cabo, el niño lo que busca es experimentar la vida y probar y soñar también con los materiales. Una vez uno nos hizo un escudo del Real Madrid con penca, porque aquello me parecía interesante, de que o un ordenador portátil de penca lo hizo. Van fusionando. Claro, yo dice, esto es un material y yo entro en mi proceso de socialización que tiene que ver con las nuevas tecnologías, o hacían móviles de penca. Aquello me parecía todo divertido, con piedritas, le ponían las teclas. Desde luego la experiencia ha sido muy satisfactoria, es decir, y sobre todo si va acompañado de alguien mayor, mucho mejor, porque quedan claras la propuesta, que es buscar ese ciclo que te estaba comentando, no solamente el ciclo estacional, sino el ciclo vital, donde el abuelo y el niño se conectan y se da ahí una conexión muy bonita, muy bonita. Con Salvador el Cabrero tuvimos muchas experiencias escolares, y eso fue maravilloso, tanto para él como una persona que había vivido mucho en el campo, era cabrero, como para los propios niños que se podían nutrir de nuevas perspectivas, nuevas miradas, y lógicamente nosotros también hemos querido dar un enfoque al proyecto también a través de material audiovisual, de elaboración de una propuesta audiovisual también que conectara con una sensibilidad vinculada a estas vivencias, darle un formato también moderno, porque al fin y al cabo hablar de juguete no es hablar del pasado, es hablar de la esencia del ser humano, de lo lúdico, del juego, cada vez que imaginamos y soñamos nuevos futuros estamos jugando, estamos imaginando, y esa propuesta está en todos los planos, hasta en el plano político. También es vital soñar y jugar con los elementos con los que tenemos, con los que nos encontramos. Es una propuesta que siempre nos va a acompañar hasta el final de nuestros días. Muchas gracias, señora. Sevenal tiene su arenal, y así lo hará Juan Sevenal. Y a poco metió el pie en el mar, y a poco lo volvió a sacar. Juan Sevenal tiene su arenal, y así lo siembra Juan Sevenal. Y así metió el pie en el mar, y a poco lo volvió a sacar. Juan Sevenal, y así lo siembra Juan Sevenal.
Usted no merece. ¡Oh!